Hora de la gracia. Amén. Nos acompañan a orar, hermanos. Se pueden poner de pie. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, amado Dios, ponemos en tus manos la vida de tu hija María, Señor. Inspira en ella lo que has puesto en su corazón. Permítele expresar lo que traes para nosotros en esta mañana, Señor. Glorifícate, Padre, y permítenos aprender, Señor, porque siempre, Señor, siempre se puede aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Así como están de pie, bueno, se pueden sentar un ratito. Le quiero dar gracias a mi Dios nuevamente por estar aquí, porque me permite estar aquí junto con mi familia, junto con todos ustedes, amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar nuevamente en los atrios del Señor, amén? También le quiero dar gracias soy parte de la directiva, pero hay alguien, mi directora Jocelyn, que me ha dado el privilegio de predicar en esta mañana, y el pastor que ha aprobado también. Amén. Y nuevamente les quiero agradecer por sus niños, por la escuela dominical, hasta los adolescentes. Amén. Que hemos creado un classroom environment que es sano, es divertido. Y nuevamente gracias por traerlos a la escuela dominical, y a los que no traen les invito a que puedan traer a sus niños y poco a poco aprender de la palabra de Dios. Amén. Y como dice el versículo en pantalla, instruir al niño en tu camino, amén, en su camino, y no se va a apartar de él, amén. Amén. Así, hermanos, ahora sí los voy a invitar a que se pongan de pie y me acompañen a una porción de la palabra. Está en 1 Corintios 11:1. Y me indican un amén cuando ya lo tengan. Amén. Nuevamente es 1 Corintios 11:1. Gracias a los niños que están de pie. Y el título que le puse a esta predicación en esta mañana es Reflejar a Jesús. Amén. Y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿Cuántos creemos esta palabra? Amén. Que necesitamos reflejar a nuestro Señor Jesús. Amén. Nuevamente les voy a pedir que inclinen nuestro rostro y podemos orar una vez más. Amén. Señor Jesús, amado Dios, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio que me has dado, Señor Jesús. En esta hora entrego en tus manos esta predicación, Dios mío, y que hables, que puedas, Señor Jesús, usarme para hablar a tu pueblo en esta mañana. Pon gracia delante de mí, Señor Jesús. Y te entrego esta predicación en tus manos, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, a los niños también, Jesús. En tus manos está, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y para empezar, les quiero preguntar, ¿cómo podemos ser la luz del mundo? Amén. Yo sé que es difícil ser diferentes, caminar este mundo cuando hay tanta tentación afuera. Tenemos amigos, familiares que no son convertidos. Y como respuesta puse reflejando a nuestro Señor Jesús y a su palabra. Amén, porque tenemos que ser, también la palabra de Dios dice que tenemos que ser la luz del mundo, la sal del mundo, que somos diferentes. No nos conformemos a este mundo. Amén. Y para empezar quiero decirles hace unas semanas en la escuela dominical enseñé una clase que se titulaba La Biblia es espejo. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Sí? Ok. Donde hablamos la necesidad de reflejar la palabra de Dios en nuestras vidas, seguir los mandamientos, comportarnos como cristianos y vivir en santidad. Amén. Y más que nada tenemos que reflejar a nuestro Señor Jesús. Mencionamos que reflejar a nuestro Señor Jesús, y algunas de las cualidades que los niños me dijeron que tiene Jesús es que es amoroso, es amable y es bueno. ¿Cuántos creemos que necesitamos esas cualidades en nuestras vidas? Amén. Que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Y ser amables, en eso concuerda con tener gracia delante de nuestros hermanos, o sea, al favor de Dios. Amén.
Y después de cada clase me pongo a reflexionar, siempre, ¿qué pude haber dicho o hecho diferente en esta clase? No me da mucho tiempo y entiendo que pues, el servicio vuela y a veces no me da tiempo de hablar de todo lo que quiero hablar o enseñar lo que quiero enseñar. Y pensé en tal vez mencionar otros ejemplos bíblicos o otros personajes bíblicos también. Amén. Cuando, por ejemplo, Adán y Eva que pecaron delante de Dios, pero el Señor Jesús tuvo misericordia de ellos. Amén. Los dejó vivir a pesar de que habían pecado. Amén. Y ¿por qué le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús en esta mañana? Y pensé en otras cualidades de Cristo que tal vez quise haber mencionado y en unos momentos se los voy a como explicar, pues. Por ejemplo, digamos que reflejar a Cristo también compone de cómo nos miramos, cómo nos vestimos. Todos conocemos eso, ¿verdad? Tal vez puede también ser como la manera que hablamos. Y nuevamente la Biblia nos menciona en Mateo 5:14 que debemos ser la luz de este mundo. Amén. No conformarnos al mundo y vestirnos con modestia, caminar en santidad también, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y vamos a focus, how do you say focus? Como el enfoque de la predicación, que es las otras cualidades que me hubiera gustado haber mencionado en esa clase. Amén. Aparte de mirarnos como cristianos y reflejar a Jesús en ese aspecto, debemos, y lo escribí aquí con letras mayúsculas, reflejarnos en nuestra forma de ser y en nuestros corazones. Amén. Amén. Que Dios mira lo de afuera, pero más aún lo de adentro. Me hubiera gustado mencionar otras cualidades, pero por eso, bueno, me enfoqué en una historia más que nada, porque en el libro de Lucas, amén, no me tienen que acompañar, yo solita les voy a summarize it, se lo voy a resumir. El libro de Lucas 2 específicamente, que tiene por subtítulo El niño Jesús en el templo. Amén. Leí esa parte y como que habló a mi vida, porque raramente vemos que la Biblia habla de Jesús cuando era niño. Y culto de niños, y me gustó la correlación que tenía. Y habla un poco de una porción pequeña de cuando Jesús era niño. Amén. Y pues como soy maestra, lo leía y me podía imaginar, amén, cerraba mis ojos y me podía imaginar la historia. Amén. En corto, después de una fiesta de Pascua en Jerusalén, Jesús, a los 12 años de edad, se fueron sus padres y él se quedó ahí donde estaba en Jerusalén. Sus padres, José y María, se fueron. Después de 3 días de buscarlo, lo encontraron en el templo. Amén. Y nuevamente, si los quieren leer después, esto está en Lucas 2, capítulo 2. Lo encontraron en el templo y estaba con expertos de la ley, dice la palabra de Dios. Amén. Estaba oyendo sus palabras y preguntándoles cosas. Otros ahí escuchaban y se asombraban de su inteligencia y sus respuestas o forma de hablar. Imagínense un niño de 12 años hablando, pues no sé, como un theorist, como un teoría, como alguien que hace teoría, se puede decir así. Y la historia concluye en que pues vuelven a Nazaret, donde vivían, y que Jesús, el versículo 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A lo que voy con eso es que desde niño Jesús tenía inmensas cualidades, las cuales nosotros y nuestros niños tenemos o debemos empezar a imitar. Amén. Amén. El hermano Alexis mencionó el versículo de que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Amén.
esas cualidades que noté puede ser que ser audaz, ser curiosos, no chismosos, ser sabios y tener gracia. Amén. Jesús desde niño tenía ese deseo de saber y aprender y no tenía miedo. Amén. Y yo sé que los niños, la mayoría son así. Y a veces creamos en nosotros ese miedo de no preguntar por miedo, o qué pasa si se van a burlar de mí, o no sé, ¿verdad? Pero a través de esas preguntas es como aprendemos. Por ejemplo, si yo no sé cómo atar una cuerda, le pregunto a alguien que sabe atar una cuerda. Amén. Y así es como se aprende y se desarrolla y se crece en sabiduría también. Amén. A través de las preguntas se aprende y tal vez alguien más tenga la misma pregunta que tú. Amén. Y te respondes a ti mismo y le respondes a alguien más. Amén. Estoy segura que todos aprendemos diario. Amén. De una u otra manera, de alguna manera aprendemos algo nuevo. Amén. Ya sea, por ejemplo, allá afuera o espiritualmente. Amén. Y hablando espiritualmente, necesitamos tener esa disposición para crecer en sabiduría. Y para poder hacer esto, crecer en sabiduría, podemos preguntar preguntas, podemos escuchar la palabra de Dios y leerla. El libro de Santiago dice que si también estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a nuestro Señor Jesús y Él nos las dará. Amén. Entonces también orando podemos creer en sabiduría. Amén. Y otra cualidad es tener gracia. Y la gracia es el poder tener el favor y amor de Dios. Amén. Que Dios nos respalda. Amén. Y que nunca avergüenza a sus hijos. Amén. Se puede conectar con tener seguridad y ser confident, seguro de nosotros mismos. Amén. No exaltarnos, porque eso no nos manda Dios, sino a humillarnos, sino tener esa seguridad y caminar con ella. Amén. Sabiendo que Dios nos respalda, porque mayor es el que está en nosotros. Amén. Que el que está en el mundo. Amén. La gracia nos ayuda a comunicarnos con los demás, con luchas diarias y, como ya mencioné, caminar y vivir con seguridad. Amén. Otras cualidades que no puedo pasar por alto, amén, y que no están, digamos, no las encontré en esa historia que mencioné de Jesús de niño, es que Jesús es misericordioso y justo. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios es misericordioso y justo? Amén. Hay demasiados ejemplos en la Biblia, amén, en que donde vemos estas dos cualidades de Jesús en acción. Amén. Las cuales también que tenemos que poner en acción nosotros mismos. Amén. No importa qué tan falto te hayan hecho, que hablen mal de ti, solo tener misericordia y ser justo, porque todos viven diferente. No sabemos los problemas internos, lo que piensan aquí. Puede ser, digamos, puede alguien pensar en suicidarse y hace algo por equivocación y tú lo estás juzgando y no sabes. Amén. Por eso necesitamos practicar la misericordia y la justicia en nuestras vidas. Y sé que todos hemos sido testigos de la misericordia de Dios, incluyéndome a mí. Amén. Ser misericordioso significa tener compasión, piedad y demencia hacia el sufrimiento ajeno. Amén. Un ejemplo de la misericordia de Dios es Sansón. Amén. Creo que la mayoría conocemos un poco de la historia. Amén. Que se metía con filisteas cuando no debía y que al final de tanto, digamos, se puede decir jugar con Dios. Amén. Que no debemos hacer. Amén. Él tuvo su punishment, su castigo, ajá. Pero al final de la historia que estaba leyendo, cuando los filisteos estaban jugando con él, amén, y cuando le sacaron los ojos, Sansón clamó a Dios y le pidió misericordia, que lo ayudara una vez más y que él iba a morir junto con todos ellos, amén. Y Dios tuvo misericordia de él y lo ayudó y le devolvió esa fuerza en ese momento
pues conocemos lo resto. Amén. Entonces creo que ser misericordioso es muy importante. Amén. Punto número 2, o el siguiente cualidad, es ser justo, que significa actuar con equidad, dando a cada uno lo que corresponde, tratando a todos por igual y hacer siempre lo correcto o ético. Un ejemplo de que nuestro Dios es justo. Amén. ¿Cuánto creemos que Dios es justo? Amén. Es Noé. La historia de Noé creo que todos lo conocemos. El diluvio y que él fue salvo con toda su familia. Amén. Dios no condenó a Noé y a su familia porque vio que eran justos delante de sus ojos. Amén. Y vemos ahí la justicia de nuestro Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice que la justicia es de Él. Amén. Decía pues que alguien te trata mal, déjalos. Dios tiene todo el control y permite las cosas por algún motivo. Amén. Todo al final se alinea. Amén. La misma Biblia en Hechos 10:14 dice que Dios no hace excepción de personas y todos van a ser medidos con la misma vara, dice la palabra también. Amén. Podría durar mucho más tiempo hablando de cualidades de nuestro Dios. Amén. Y Él es bueno, Él es perfecto. Amén. De su amor, de su fidelidad, entre otras cosas. Pero no sé, Dios en específico puso esas cualidades en mi corazón. Amén. Se las voy a repasar otra vez. Que es ser audaz y ser curiosos. Amén. Tener ese deseo y ese anhelo de buscar de la palabra, saber más de la palabra. Amén. Tal vez es difícil porque como joven es muy difícil. Amén. Te enfocas en trabajar. Hasta de niño es difícil porque te enfocas en jugar. De adulto mucho más, trabajas, tal vez vienes cansado, pero Dios nos da las fuerzas. Amén. Solo tener esa disposición, ese deseo, abramos nuestro corazón y buscar de su palabra. Amén. Ser audaz, estar firmes en lo que creemos. Amén. Si alguien te pregunta, que tú puedas saber qué respuesta puedas dar. Que estés fundado en esa roca que es nuestro Señor Jesús. Amén. Ser sabios y tener gracia. Amén. Misericordiosos y justos. Amén. Regresando a nuestro versículo base en 1 Corintios 11:1. Y puede ser otro ejemplo de misericordia. Amén. Donde el apóstol Pablo nos insta a seguir su ejemplo como él, tratando de imitar a Dios, amén, a Cristo, Él mismo. Y Pablo era Saulo de Tarso, amén. Creo que la mayoría conocemos también su historia. Y perseguía a los cristianos. Y así es como nos damos cuenta de la misericordia de Dios, que nunca estás tan lejos que Dios no te puede alcanzar. Amén. Y Él era pecador, nosotros somos pecadores. Amén. Y el único perfecto es Dios. Amén. Por eso tenemos que intentar al menos imitarlo. Amén. Yo sé que es difícil, como ya mencioné. Y siempre habrá obstáculos, problemas, tentaciones. Amén. Pero si le entregamos todo al Señor Jesús, Él nos guía y Él mira nuestros esfuerzos. Amén. Dios nos mira a pesar de nuestras fallas. Dios nos escucha a pesar de todo. Amén. Solo tenemos que ser sinceros y estar dispuestos a abrirnos delante de Él. Amén. Nuestros esfuerzos nunca son en vanos. Y no hay que rendirnos, amén, porque esto no se acaba hasta que venga el Señor. Amén. Amén. Y seguimos adelante, hermanos. Tratemos con nuestros mejores esfuerzos de imitar a nuestro Dios. Amén. Esas cualidades que mencioné, entre otras también, ser amorosos, ser fieles, amén, ser justos y misericordiosos. Y pedirlo si no tenemos, porque solo Dios llena nuestros corazones, llena ese vacío que tengamos. Amén. Que no importa lo que estamos pasando, Dios conoce nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Amén.
y que con Él nada es imposible y todo lo podemos hacer como dice su palabra. Amén. Esto ha sido mi corto hablar, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga y continuemos adelante. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, el texto, de frase de la hermana es: ser imitadores de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Y hermano, también el texto que estaba en la pantalla antes era: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y qué importante, hermano, es la instrucción. Amén. En todos los aspectos, tanto espiritual como en los aspectos, amados hermanos, vamos a decir los seculares. Para que todo pueda caminar bien, se necesita instrucción. Si usted va a una empresa, ¿verdad? Lo tienen que instruir, la manera en que se tiene que desarrollar el trabajo. Depende del puesto que lo vayan a poner. Hay alguien que lo tiene que instruir. Y usted tiene que mirarlo, cómo hace las cosas para poderlo imitar. A su nombre sea la gloria. Si es en lo espiritual, también, hermano, se tiene que instruir. Aunque a veces, hermano, muchos no quieren ser instruidos. Hermano, la palabra de Dios dice que la misma palabra sirve para enseñar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sirve para enseñar, hermano, y es que lo que quiere decir el escritor es que necesitamos ser instruidos por la palabra. Y cuando, hermano, el hombre sabio, Salomón, le dice: instruye al niño. En otras palabras, la palabra instruir dice: enséñale, adiéstralo, capacítalo en su camino. No le está hablando al niño, no le está hablando a la maestra de la escuela o a la maestra de la escuela dominical. Le está hablando a nosotros como padres. Nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros somos los responsables. ¿Cuántos tienen niños? Levante su mano. Bueno, nosotros somos los responsables de instruir al niño. No el pastor, hermanos, sino nosotros. Porque, vulgarmente se dice allá afuera que la educación se mama en casa. Es decir, que la educación empieza en la casa. Ahí es donde empieza la educación. Y por eso el hombre más sabio del mundo dice: tienes que instruir a tu hijo. Instrúyelo, enséñalo. Y más tratándose del camino del Señor, amados hermanos. Tenemos una grande responsabilidad delante de Dios de instruir al niño, de capacitarlo, de enseñarle la palabra de Dios. Por eso Moisés, hermano, recibe del Señor y le dice: estas palabras, le dijo el Señor a Moisés, que yo te estoy diciendo hoy, o que te estoy ordenando hoy, las vas a tener que enseñar a tus hijos. Amén. ¿Cuándo las vas a enseñar? Cuando se levanten. Las vas a repetir. ¿Cuándo más? Cuando vayan caminando. Cuando vayas a trabajar, o no sé, verán la labor de ellos. Cuando vayan al campo, cuando anden ahí en el desierto, vas a tener que hablarles, instruirles de la palabra del Señor. Cuando se vayan a acostar, vas a tener que recordarles la palabra del Señor. Amén. Y para que no se te olvide, Moisés, ahí en las casas, a la entrada de la casa, le vas a poner el texto para enseñarle, para instruirle, para que no se le olvide. Ahora, hay dos fases, hermano, o hay dos maneras para ser instruido. O el aprendizaje, hermano, es mejor, ¿verdad? Teóricamente y visualmente. En otras palabras, cuando nosotros presentamos una enseñanza, si la presentamos así, simplemente predicándola como muchas veces lo hacemos aquí, es más fácil que se les olvide. A que a través de la enseñanza yo les traiga algunas figuras, algunos retratos ahí, es más fácil que ustedes lo retengan, lo aprendan. Ahora, el niño aprende cuando nosotros le instruimos, le hablamos de la palabra, pero también aprende mirándonos, hermano, observándonos. Amén. El niño ora porque usted ora. El niño viene a la casa del Señor porque usted viene a la casa del Señor. El niño, hermano, lo va a imitar a usted. A su nombre sea la gloria.
¿Se da cuenta que a veces hay niños que, hermanos, se visten igual que el papá y se sienten orgullosos porque vienen igual que el papá? Porque son imitadores. Inclusive hasta en lo espiritual. ¿Cuántas veces yo no he visto personas que predican igual que su pastor? Porque imitan a su pastor, a su nombre sea la gloria. Entonces, lo que quiere decir la palabra de Dios es que usted y yo somos responsables de esos niños. Amén. Que debemos de, hermano, de tomar con sabiduría y con responsabilidad la carga que nos está dando el Señor. Instruirlos, a capacitarlos. Mira, hijo, esto lo hacemos por esto, por aquello. Mira, cantamos. ¿Por qué cantamos? Porque el niño dice, bueno, es que yo voy y canto, pero el niño no sabe por qué canta. Amén. Yo veo a las niñas acá que brincan y brincan. Bueno, ¿por qué brincan? ¿Se han preguntado? Hijas, ¿les han preguntado a sus papás por qué tengo que brincar? ¿Les han preguntado? Bueno, es que cuando les pregunte usted dirá, bueno, es que danzamos para el Señor. No lo hacemos para la gente, sino para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué cantamos? Bueno, porque el canto es una exaltación del poder. Amén. Y la misericordia del Señor. Por eso cantamos, hijo. Cantamos porque la palabra de Dios dice que en medio de la alabanza del pueblo, la presencia de Dios se mueve. Por eso cantamos. Gloria a Dios. Oiga, papá, ¿y por qué ofrendamos, papá? Porque el niño, hermano, es una esponja. Y si usted lo ve que usted da para el Señor, el niño va a dar para el Señor. Así es importante, hermano, dar el ejemplo. Porque si nosotros no damos el ejemplo, es muy difícil que el niño aprenda. Si usted no quiere venir a la iglesia, usted no espere ver a sus hijos cuando sean jóvenes o grandes que estén en la iglesia. Si usted no es un varón que confía en el Señor, una mujer que confía en el Señor en los problemas, porque los niños, hermanos, se dan cuenta que en el problema, hermano, usted pone su confianza en el Señor. Usted, la manera en que usted les dice, no, Dios proveerá, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar. Es una manera de enseñarle al niño fe y confianza. Amén, gloria a Dios. Y cuando pasa el problema, la dificultad, el niño piensa, verdaderamente Dios nos ayudó. Amén. Y cuando ese niño venga a tener problemas, él va a empezar, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar. ¿Por qué? Porque va a tener confianza, porque lo miró a usted, a su nombre sea la gloria. También es una manera de guiarle en el camino del Señor. Amén. Yo siempre les he dicho, hermanos, preferible que el niño llore hoy a que usted llore mañana. ¿Por qué le digo eso? Porque hay niños que vienen llorando. Amén, gloria a Dios. Porque no quieren venir. Amén, porque no ven atractivo, gloria al nombre del Señor, a entretenimiento. Es que no venimos a entretenerlos, venimos a instruirlos. Que es muy diferente. Amén. Si los quisiera entretener, aquí tuviéramos payasos. Amén, pero no venimos a entretenerlos, venimos a instruirlos. Porque la vida es dura y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero así como Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, así el niño lo va a imitar a usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ¿qué quiere que imite de usted el niño? ¿Qué es lo que quiere que imite? ¿Su devoción o su apatía hacia las cosas de Dios? ¿Su responsabilidad ante las cosas de Dios o su irresponsabilidad ante las cosas de Dios? Porque nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos lo que no les enseñamos. ¿Me explico, hermanos amados? ¿Me explico? Muchos de estas señoritas, por ejemplo, María, las hermanas, J-Lo, ¿verdad? Su hermana, los conocimos chiquitos, hermanos. Amén, chiquitos. amén. ¿Pero por qué están aquí? Porque aquí sus padres han permanecido. Han visto el ejemplo que ellos les han dado y por eso están aquí. Amén. Ya están en edad del mole, o sea, ya están en edad de casarse. Amén. Gloria a Dios. Pero han estado aquí y ¿sabe qué? Seguirán aquí cuando se casen. Amén. O en el camino del Señor, para que entiendan. Seguirán alabando al Señor y adorando al Señor, enseñando a su próxima generación, es decir, a sus hijos.
¿Por qué? Porque fueron instruidos, fueron capacitados. A su nombre sea la gloria. Yo me acuerdo como todo niño, que me acuerdo, amados hermanos, que yo no quería ir a la escuela dominical. Dijo mi cuñada, yo me voy a acusar. Yo no quería ir a la escuela dominical. Había días en que no quería, pero mi papá, hermano, mi papá no era el que pedía opinión, era te levantas o te levantas. ¿Me explico? Y entonces, hermano, pues, ahí no que si lloraba, nada, porque si lloraba me iba peor. Porque me decía, ¿por qué lloras? Te voy a pegar para que llores por algo. ¿Verdad? Porque hoy el niño no quiere, empieza a llorar. Y ya usted, para no tener problemas, ok, quédate. Y es que antes nuestros padres eran más rígidos. Amén. Y gracias a esa rigidez, somos lo que somos. ¿Me explico, hermanos? Amén. Porque padres rígidos crean, hermano, generaciones fuertes. Pero padres complacientes crean generaciones débiles. Y sabe que lamentablemente, hermano, quiero decirle algo, somos muy complacientes con nuestros hijos. Somos muy complacientes, hermanos. Y a veces, si el papá dice que no, la mamá dice que sí. Si la mamá dice que sí, el papá dice que no. Y ahí es donde, hermano, no llegamos a un acuerdo. Amén. Y somos muy complacientes con nuestros hijos. Los dejamos hacer muchas veces lo que nosotros no hacíamos con el pretexto de decir, es que nosotros no lo tuvimos. Es que nosotros aquello, hermano, no lo tuvimos. ¿Y acaso nos morimos? ¿Nos pasó algo? No. Hermano, nos pegaron, nos golpearon. Valga la palabra, golpear. ¿Sabe lo que es golpear? Nos daban con lo que sea. No se detenían a pensar que nos podían no, nos daban con lo que sea, hermano. Con el puño, con la mano, con el palo, con la chancla, con lo que encontraran nos daban. Hasta con el trapo mojado. Miren, hasta con el trapo mojado, gloria a Dios. ¿Verdad? Hermano, y no nos traumamos. ¿Nos traumamos? No. ¿A que no? Al contrario, venimos educaditos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, con permiso. Que a veces entran los jóvenes, ahí estoy parado y pasan. Decía mi abuelita, como burro. No saludan, no se despiden. No un por favor, no un gracias. Son palabras que te abren las puertas donde sea. La educación, a su nombre sea la gloria. Y a mí me acuerdo que mi papá sí nos metía nuestras, ¿verdad? Pero no nos traumamos, estamos acá. Gracias al Señor. Ahora, no le pegues al niño porque lo traumas. Dios mío. Y el problema es que a veces los niños, los hijos hacen lo que quieren, se meten en problemas y nos mandan a nosotros a llamar a la corte. Y ahora los culpables somos nosotros porque nos meten la culpa por no saber educar a los niños cuando ellos mismos dicen que no les demos. Y cuando la Biblia dice que si amas a tu hijo hay que corregirlo con vara. No le estoy diciendo que le peguen la cara. No le estoy diciendo que lo golpeen en el estómago. A donde, ahí en las asentaderas, ahí es donde usted tiene que darle. Amén. Porque el que no ama a su hijo no lo corrige. Lo está dejando a la deriva. Y algo me decía mi padre que es bien cierto: al que no lo educan en su casa, lo educan en la calle. En otras palabras, le va a ir mal en la calle porque no lo educaron en su casa. Ahora, la palabra de Dios dice que el control de nuestra familia lo tienen los padres. El padre decide cómo se viste el hijo. El padre decide cómo se viste la muchacha. Mírelo, pastor, no quiero obedecer. Mire nada más cómo se viste. Pero si usted le compra los vestidos, pues lo que yo diga sale sobrando porque usted ya le compró los vestidos. Usted como padre es el que se para en la puerta y dice, a ver, así puedes ir, así puedes salir. O usted puede detenerla. No me vas a ir así afuera.
al culto o no vas a ir allá afuera así, porque te van a faltar al respeto. ¿Me explico, hermanos? Salomón dice, tú tienes el control de tus hijos. Por eso, corrígelos, por eso, instrúyelos. Porque tú vienes instruido. Amén, gracias a Dios, hermano. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha librado de las cosas del mundo? ¿A cuántos Dios no nos sacó del alcohol? Y ahí no hay nada bueno, ¿verdad? De la droga, no hay nada bueno en la droga, ¿verdad? Entonces usted ya tiene la capacidad de decirle al niño, ¿sabes qué? Eso no está bien, eso no te conviene, eso no está bueno. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, usted tiene que instruir a su hijo. Y por eso a veces el pastor le dice que usted tiene que estar en el culto para que también esté su hijo, para que aprenda su hijo también estar en el culto. ¿Me explico, hermanos? Pero si su hijo, yo le digo, hermano, véngase al culto, y usted va en la camioneta diciendo, el pastor está loco, nada más me quiere ver en el culto, ¿qué va a aprender su hijo? Primero, que el pastor está loco. Y luego, que no es necesario venir al culto. Es lo que va a aprender. Amén. Y el niño, cuando crezca, no va a estar en el culto, pero va a estar con los amigos, con esos marihuanos, alcohólicos, y va a aprender otra cosa en lugar de estar en el culto. Que usted y yo debimos haberle enseñado a estar en el culto, porque estar en la casa de Dios también es protección para nuestros hijos. El recibir la palabra de Dios es un blindaje que estamos poniendo en nuestros hijos, para que cuando crezcan y los inviten a hacer el mal, luego la palabra de Dios va a venir a su mente y va a decir, no, eso no es bueno para Dios y yo no lo voy a hacer. Amén, gloria a Dios. Instruya al niño, hermano, instruya. Gloria a Dios. En la escuela antes, en la escuela, oiga bien lo que le voy a decir. Yo vengo de esas escuelas donde si usted no se portaba bien, el maestro lo pasaba al frente y con la vara le daba el maestro. Mar Tijerina no va a dejar mentir, ¿verdad? No, te levantaban de acá. Oiga bien, sí, hermano. Te castigaba, el maestro te golpeaba. Y si tú ibas de chillón con tu papá y venía el papá y el maestro le daba queja, entre los dos te daban. Mejor no le decías nada. Amén. Ahora no. Ahora se burlan del maestro, el maestro no puede hacerles nada. Ahora hasta van y los matan, hermano. No puede decir nada. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando a nuestra niñez, a nuestra juventud? ¿Qué le está pasando, hermano? ¿Sabe lo que le está pasando? Le hace falta Dios en su corazón. Porque el respeto se aprende en casa. Usted enseñe a sus hijos a respetar a sus autoridades. Pero si a veces no lo respetan a usted cree que van a respetar al maestro. Por eso instruya al niño en el camino del Señor. Y cuando fuere viejo, esa es otra palabra. O sea que ese niño que ha sido instruido va a llegar a ser viejo. No se va a morir joven. ¿Por qué? Porque va a aprender a caminar en el sendero del Señor. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, cuando él ya sepa tomar sus propias decisiones, cuando ya esté grande, cuando ya esté maduro y ya tome sus propias decisiones, él va a agarrar por el camino del Señor porque lo ha instruido. Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga, hermano, a estos jóvenes, niños, pero sobre todo que Dios nos bendiga a nosotros y nos ayude para ser lo suficientemente fuertes, hermano, para educarlos. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor.